Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Moisés Castillo y en esta ocasión me encuentro con una ministra del Concilio Arca de Salvación. ¿Cuál es su nombre? Martina Herrera. Martina Herrera. Queremos saber más acerca de su vida, de su trayectoria en el concilio y queremos establecer esa conversación junto con ella. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Bien, gracias al Señor. Qué bueno, que está alegre, está gozosa. Aleluya. Amén. ¿Dónde nace usted, sierva? Yo nací en Marmolejo, un lugar en Puerto Plata, Puerto pertenece a Plata. Puerto Plata, Ajá. de nombre Marmolejos. Ok. ¿Cuándo conoce al Señor? La voz. Eh, bueno, lo conocí como a los 25 años para más reducir, Ajá. porque si no se ponía desde el principio que yo oía el Evangelio, que yo era una joven, una adolescente como de 14 años, Ok. que yo vivía en un campo de ahí mismo de Puerto Plata, y una gente de Santiago llevaba unos cultos especiales a esa comunidad, y con los demás jóvenes de ese lugar yo asistía a oír el Evangelio, y ahí fue cuando nació en mí el llamado de Dios, que me gustaba el Evangelio. Eso fue prendido en mi corazón, que Ok. todavía aún los coros que cantaban en favor del servicio que se hacía, que lo hicieron unas cuantas veces, eh, este, lo tengo en la vida, que me lo tiene. aprendí cuando eso, y quedó eso como prendido en mi vida. Ok, pero Alabado sea el nombre del aproximadamente Señor. fue como a los 25 años que usted conoce al Señor. Sí, a los 25 años ya yo tenía el primer hijo mío, Ajá. de José Luis Fernández. Tenía 5 meses cuando yo me entregué al Señor, pero queremos decirle eso porque hay gente que vienen, está en una campaña y se está predicando un mensaje y sienten un llamado y cosas, pero el llamado mío fue de temprano. Desde Yo temprano. era adolescente, Ok. mi corazón a mí me gustaban las cosas de Dios. Amén. Y una pregunta, ¿usted conoció al Señor dentro del concilio, Arca de Salvación? ¿O en qué movimiento conoce al Señor? O sea, No, yo me convertí en la Iglesia de Dios Unida, que está ubicada en la Nicolás de Obando número 30. ok. Ahí fue que yo me convertí y Comenzó su carrera cristiana sí, en esta congregación. pero Entonces, fuera, ¿en qué año? ¿En qué año? eh, bueno, habría que hacer un cálculo porque cálculo. del año no me acuerdo, No se pero acuerda, más ¿verdad? fue, Aproximadamente. el hijo mío tenía 5 meses de nacido y ya tiene 50 y pico de años, como 54 años, tiene Luigi, ¿verdad? Y él Ok. tenía 5 meses en el tiempo que yo me convertí. Estamos Así que ahí hablando de los años 70. se resume y se reduce. Los años 70 aproximadamente. Él nació en 1964. Ok, entonces sería, sí, En en el el 64, 64, en el 64. O sea, usted tiene una trayectoria bastante vasta Todo en para el su camino gloria, del hermano. Señor. Yo todo lo subo allá arriba, a la lomita, A la del gloria de Calvario, Dios. aleluya. ¿Y cuándo llega al concilio? ¿O cuándo llega al concilio Arca de Salvación? Bueno, yo tuve unos cuantos pasos Ajá. en mi vida porque cuando yo me casé, Ok. con el varón que me casé, él murió. Entonces, 3 años después yo me casé con el hermano Bernardo Hernández. Bernardo Ninguno de Hernández. los dos éramos del Arca cuando nos casamos. Ok, ok. Yo era de la Iglesia de Dios Unida y él Ajá. era de la Iglesia de Dios Incorporada, una iglesia en Los Mameyes. Ok. Él vivía por ahí y se convirtió en esa iglesia, de la Iglesia de Dios Incorporada y yo de la Iglesia de Dios Unida. Entonces después nos fuimos mudando de sitio en sitio y llegamos allá a Los Mameyes. Y en esa iglesia de que él era miembro, yo pasé a ser miembro de su iglesia porque siempre usan eso cuando uno se casa con un varón, Que la varona atrás de él, Ok, que debe ok. ser lo correcto, Sí, ¿no, sí, verdad? claro que sí, claro que Ajá, sí. entonces ya yo estaba en la iglesia de Dios incorporada junto con él. Entonces pasó un problema local en la iglesia que estábamos con el pastor. Quizá no conviene hablar de Sí, eso no porque... hay desavenencia. Ajá, bueno. Entonces nosotros nos vimos como desolados, como que no teníamos un apoyo espiritual, porque el pastor se fue de ahí, el que nos atendía a nosotros, Ok. que no fue el que con quien yo me convertí, Sino sino otro, de una sí. tercera etapa. Entonces nosotros estábamos buscando una iglesia para congregarnos. Y había algunos hermanos de los que pertenecían ahí, que salió uno un día que fue el Pidio Alvarado de Chan. Salió a ver si encontraba por ahí una iglesia para nosotros congregarnos, Bien. porque los pastores no nos asistían, casi estábamos como solos en esa iglesia, Ok. en la iglesia de Dios incorporada en Los Mameyes. Entonces él fue por Villa Duarte y pasó por frente de la iglesia Arca de Salvación. Aleluya. Sí, que no era el templo actual, sino era una iglesia
bueno, de nuestro comienzo siempre. En su comienzo, sí, una exactamente. iglesia en su comienzo. Y quien estaba ya pastoreando era el ministro Miguel Isidro Gomera. Gomera. Y él estaba dando un estudio bíblico de lo que él daba los martes. Y se encantó del estudio y le dijo al pastor los pasos que él andaba y que había una iglesia por ahí que estábamos, como que dice, sin pastor. Okay. E hicieron un acuerdo y él le dijo a mi hermano Elpidio Alvarado de Chán, pues tráigame esos miembros para acá, tráigalo a congregarse que tal día tenemos otro servicio como este, tenemos estudio bíblico. Aleluya. Y él nos hizo una invitación, el hermano Elpidio Alvarado de Chán, Okay. para que nosotros fuéramos allá. Y fuimos unos cuantos de los miembros. Okay. Entonces, cuando fuimos allá, pues hicimos un acuerdo con el pastor para quedarnos Para ahí. quedarse ahí establecido. Sí, nos quedamos ahí en el Arca, en Villa Duarte. Ok, o sea, la primera iglesia del Arca fue la de Villa Duarte, a la La que de usted Villa Duarte, asistió. exactamente. Hablemos del campo misionero. Hábleme de Martín Herrera y las misiones. Sí, usted sabe que aunque yo estuve en esas iglesias, pero Ajá. yo era solamente un miembro de la iglesia, como uno cuando es nuevo y así no tiene muchos años, ni lo ayudan mucho, porque los miembros hay que ayudarlos, usted Bien. tiene que observar cómo se comporta cada miembro, Así su forma, lo que puede ser en el mañana, para usted irlo usando, para darle forma para que crezca. Amén. No tuve yo en esa vez esa oportunidad. Ok. Hasta que cuando llegamos allá a Villa Duarte, entonces Sí. encontramos a un cuerpo llamado el Cuerpo Misionero, El cuerpo misionero. que lo dirigían, todavía hay algunos miembros que están vivos. Ok. Gloria al Señor, que eran, uno de ellos era Joaquín Gómez, Rogelio Encarnación Areche, Parmenio Núñez, muchísimo, pero que algunos yo no me acuerdo el nombre, porque Sí, ya sí, usted sabe hace que muchos años, sí. tanta trayectoria de la vida que uno ha tenido y uno conoce tanta gente y tantos nombres. Ok. Pero ese cuerpo misionero trabajaba mucho. ¿De qué se encargaba el cuerpo misionero? Bueno, se encargaba de preparar los cultos, la obra misionera los domingos. Ok. Para ir el cuerpo misionero, que era ese grupo, estaba organizado con presidentes, normal como se organiza Una un directiva. grupo, una directiva, exactamente. Íbamos a San Cristóbal, a Yamasá, que en Yamasá tuvimos una trayectoria fuerte donde nos conocimos muchos de los miembros del concilio, que están pastoreando en diferentes iglesias y están en diferentes sitios. O sea que visitaron diferentes partes del país en las Sí, misiones. en las misiones, predicando claro el que sí. evangelio, llevando la palabra. Exacto, íbamos Ajá. a San Cristóbal, el Pomiel de San Cristóbal. Ah, ok. Íbamos. Bien. ¿Y cómo se sentía cuando visitaba esos lugares predicando la palabra? Bueno, yo me sentía como en el sentido, porque era un llamado que Dios me estaba haciendo a mí especial. Eso yo lo vivía como si yo fuera la pastora, como si Aleluya. yo fuera Usted sentía el ese dirigente llamado, ese fuego. Sí, como si yo fuera el dirigente de ellos, pero no era que yo No era dirigente, que pero- me tomaba más o menos el puesto que no me correspondía, sino Exacto. que lo sentía. Había ese fuego, Eso. esa pasión. Exactamente. ¿En cuáles pueblos se acuerda usted que fueron ese campo misionero? ¿A cuáles pueblos? Bueno, fuimos a donde le digo San Cristóbal, San Cristóbal. y a un sitio que le dicen el Pomiel de El San Pomiel, Cristóbal. San Cristóbal. También allá en Yamasá. Yamasá. Yamasá tiene muchos lugares así Ajá. que quedan así aledaños detrás de otro. Ok. San Antonio San Antonio de un lugar llamado La Lambedera La y Lambedera. La Jagua. Hay nombres Sí, llamativos de eran nuestro los- pueblo. Sí, la gente lo conoce porque allá hay una iglesia en Yamasá, del Ok, Arca. del Arca. Qué Quizá no bendición. éramos la misma gente, pero había un señor ahí llamado Chachá, que era el que colectaba los frutos de los sembrados de la gente de por ahí, Ok. y era muy reconocido, Ok. y él aceptó al Señor. Bien. Y muchos de ellos, de los que se convirtieron en Yamasá, nosotros alquilamos una casita, nos la cedieron, y ahí nosotros íbamos los domingos, el cuerpo misionero del culto allá. Ok, ok. ¿Cómo lo hacíamos? Para sostenernos de nuestro propio preculio, Ajá. y cocinábamos para poner la comida que llevábamos cocinada en común. Después que predicábamos y llevábamos a muchísimos sitios difíciles allá en Yamasá la palabra, entonces íbamos a la orilla de uno de los ríos que había por ahí, nos sentábamos a repartir esa comida. Aleluya. Y era una compatibilidad importante. Una hermandad Una hermosa. hermandad tremenda. Qué bueno, qué bueno. Sí, después más tarde que fuimos cogiendo cargo algunos, Ok. fuimos creciendo, Ajá. algunos
caímos siendo pastores. Usted llegó a ya ser nos pastor. fuimos de ¿En qué Penal. momento llega usted, en qué año llega a ser pastora? Si se acuerda, Bueno, aproximadamente. creo que fue la primera iglesia, la Ajá. iglesia de los Alcarrizos, donde está Piantini. Ah, ¿usted fue la primera pastora de esa iglesia? ¿O fue pastor en esa iglesia? En esa, no en la misma iglesia, sino en un En- lugar, en los porque Alcarrizos. sabe que uno se cambia Ok. y compra otro sitio y mueve la iglesia para otro sitio cuando no tiene solar propio. Ok. Entonces nosotros compramos ahí en los Alcarrizos, en Sabica, en el lugar llamado Sabica. Ok, o sea, usted Ahí no es la fue. fundadora del Evangelio en cuanto al arca, allá en los En los Alcarrizos. Alcarrizos, Ah, exactamente. ¿en cuáles iglesias ha usted trabajado? O sea, en Bueno, iglesia la de los Alcarrizos, vamos a decir Ajá. que la levantamos entre el hermano Parmenio Núñez, que está predicando, el padre de él, Ajá. que él El pertenecía padre los... del camarógrafo. Sí, él no era del En este cuerpo momento, misionero, pero era de los misioneros que se levantaron último. Bien. Sí, pero él era un varón trabajador y dispuesto porque él era un empleado de una entidad, Ajá. era muy comprometido Ok. con una entidad de afuera. Bien. Pero él sacaba su tiempo para la obra misionera. Con Ok. él Estuvo en los trabajábamos en Alcarrizos. los Alcarrizos, sí. Principalmente. Ajá. Ok. De manera que usted tiene una trayectoria extensa en el Concilio de Arca de Salvación. Entonces, usted duró un tiempo siendo pastora. ¿Aproximadamente qué tiempo duró siendo En los pastora? Alcarrizos. Ajá. Allí en los Alcarrizos yo duré 2 años. 2 años. Por siendo causa de que el transporte era difícil, como yo Difícil. vivía en los Mameyes Ok. y tenía que Era- trasladarme allá y llegaba a las 11 de la noche de allá de los Alcarrizos. A veces estaba yo ya esperando la guagua, la última que venía de por allá de Cantalarrana. Aleluya. Ahí a donde está el Puente Blanco, ahí abajo del Puente Blanco, por ahí era que yo me paraba a esperar que pasara el vehículo que me iba a transportar a la capital. Entonces era muy incómodo O sea para que mí, una dama, y te ves. Y eso- no todas las veces yo andaba con mi esposo, a veces yo me iba sola. O sea que la Entonces, misión es un asunto de sacrificio. Exactamente. Era bastante el sacrificio trasladarse de allá hasta acá en Sí. ese momento de la historia, ¿no? Bien, vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad?, de la pastora Martina Herrera, y queremos preguntarle, pastora, sobre las iglesias que usted ha trabajado. Háblenos sobre el trabajo en esas iglesias. Sí, bueno, como estuvimos hablando de que salí de los Alcarrizos y hablamos de la causa, entonces yo volví de nuevo a la iglesia de Villa Duarte, donde yo soy miembro, Ajá. pastoreada por el hermano Marino González Núñez. Ahí pues comenzó él mismo a nombrarme. Pensaba yo dentro de mí que me iba a quedar como, bueno, ya me senté aquí de brazos cruzados, no, pero Dios no fue para eso que me llamó. No eres el plan. Sí, de una vez él dijo, prepárese hermana, me metí en el instituto bíblico, 2 años y 8 meses a estudiar y salí graduada del instituto y Se de ahí preparó. entonces en 1989 el ministro Marino González me dijo, prepárese para que vaya a la ciudad del Ceibo para levantar una obra ya que habían unos pastores y salieron y la obra está sola. Y así llegué en 1989 al Ceibo, a la ciudad del Ceibo, a trabajar allí como un solo cuerpo en aquel lugar. No encontramos tiempo suficiente para decir 8 años que yo duré trabajando allá en el Ceibo. 8 años duró trabajando. Sí, la iglesia quedó con 40 miembros, allí 40 miembros. preparada con diácono y líder y de todo, en el poquito de personas que habían, quedaron preparados así. Después para el ciclón George hubo una decisión me trasladaron para la Romana, levantar una obra en la Romana que tenía 8 años y nunca se hizo nada porque el ministro que estaba allá dijo que hasta que no hubiese un templo no trabajaba allí. Y me metí yo allí a trabajar con niños, yendo 2 veces en la semana y después ya en 5 años que duré allí, quedó la iglesia de la Romana fundamentada con su templo y todo, y con sus miembros. Ahí está el pastor de allá que sacamos el copastor y lo dejamos pastoreando cuando yo salí. Después me trasladaron porque uno no se va por su cuenta, es que lo mueven a trabajar en los sitios. Me trasladaron nueva vez a Altamira de Puerto Plata, que estando yo pastoreando las iglesias que le he mencionado, yo iba a hacer la obra misionera con el grupo de gente para allá. Puerto Plata. A Altamira de Puerto Altamira Plata. de Puerto Plata. En los llanos de Altamira. Bien. Ahí en los llanos de Altamira pues dejamos un templo también fundamentado, con su templo propio, y tiene su pastor allá, y es una obra que funciona sola en Altamira de Puerto Plata. Bien. Después me quedé libre, que no estaba haciendo nada, y me pusieron con la Asociación Nacional de Damas. Ahí trabajamos un grupo de damas del concilio, y
nos pidieron que hiciéramos algo de relevancia y le presentamos un campo blanco donde está el peaje, por ahí ¿cómo se llama esto, hermano? Por el peaje, Valiente Segundo, no, tercero, no, Valiente Segundo, donde estaba Sonny Ruiz, antes, allá. Con Mercedes de Guerrero y Miguel Guerrero nos pusimos a trabajar ahí en la obra y levantamos una iglesia, y esa iglesia está fundamentada, con su templo completo propio. Gloria a Dios. En Valiente Tercero. Entonces, después que ya yo di que estaba enferma, y ya yo di que me iba para mi casa, pedí una licencia y entonces me fui para mi casa, para Brisa del Este, donde vivo actualmente. Bien. Ahí me puse a trabajar para la gloria de Dios y ahí tenemos una iglesia ya fundamentada y entregada al concilio, donde está el varón Brígido Vázquez, está pastoreando ahí y yo estoy ahí ayudando al que me queda al frente, ayudando al platanero, a todo lo que me pasa por el lado y al que haya que ayudarle haciendo ese trabajo, hermano. Vamos a hacer una recapitulación. Usted trabajó en la iglesia de los Alcarrizos, Sí. la iglesia del Ceibo, Sí. la iglesia de la Romana, Sí. la iglesia de Altamira en Puerto Plata Sí. y la iglesia de Valiente Segundo. Sí, y Aleluya. actualmente en Brisa del Y Este. actualmente en Brisa, o sea que usted no se ha parado de trabajar. No. Aleluya, o sea, una mujer incansable, de manera que usted es un ejemplo. Quisiéramos que usted le dé un mensaje a los misioneros y misioneras de hoy en día sobre las misiones, un mensaje de aliento, de fortaleza. Bueno, el mensaje que yo les doy es de mi propio ejemplo, en que yo fui una persona que no miré, no escatimé lugares, ni busqué privilegios, que allí hubiera a dónde dormir, en qué sentarse, ni nada. Me mandaban y yo caí allí. Aún en la iglesia del Ceibo, cuando yo fui allá, duré 2 años y 8 meses y no había casa pastoral. Y así yo trabajé, comencé a trabajar sin tener nada. Se Y le ahí importaban Dios- las condiciones, el Exactamente. asunto era el trabajo. Y eso es lo que yo le aconsejo a cada varona que se le ha sido encomendado un trabajo, que sientan eso en su corazón y que trabajen para Dios y que Dios paga. Amén. A mí nunca me ha faltado la comida ni nada. Amén. Y también mis hijos que tienen la fe. Mis hijos tienen la O fe. sea, el primer ejemplo es su familia. Claro, eso que está diciendo el varón, el ministro que está predicando, eso yo lo hacía a las 3 de la mañana, yo me levantaba en mi casa y dábamos un culto con un breve mensaje, cantábamos himnos y oraciones. Usted sabe que ese es un punto muy importante porque es necesario alcanzar las almas para Cristo afuera, pero también es sumamente importante que nuestra familia conozca al Señor. O sea, Sí. usted ha sido una mujer incansable en la obra de Dios, pero también la obra de Dios en su familia, que eso también es loable. De manera Sí. que nos gozamos por su trayectoria, usted es un ejemplo como misionera y esperamos que los hombres y mujeres de Dios que se levanten en estos tiempos continúen ese ejemplo. Amén. Un Claro que ejemplo digno. Ha sido una bendición estar con la pastora Martina Herrera, ¿verdad? Sí. Y hablaremos en otra ocasión. Que Dios le bendiga.